Hermano, es momento de abrir la palabra de Dios y escuchar lo que Dios tiene que decir para ti y para tu familia. Durante estos domingos del mes de junio estaremos abordando distintos temas que Dios ha puesto en nuestro corazón para que tú, mi hermano, sepas qué es lo que la iglesia local, tu iglesia, va a tener que afrontar en los siguientes meses. Así pues, esperamos que estos temas sean de gran bendición para ti y para tu familia y que redunde en un mayor conocimiento de la fe, pero también que sea de edificación para todos los que amas. Que se vuelvan realidad estas enseñanzas en tu vida. Y hoy vamos a estar hablando de la unidad, pero no de cualquier unidad, sino de la unidad en la iglesia. Y para esto quiero invitarte a que me acompañes a la Escritura. Busca en tu Biblia, por favor, Efesios 4, los versos del 1 al 4. Efesios 4, versos del 1 al 4. Lee conmigo. Dice la palabra de Dios. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Ves qué interesante es esto? La verdad es que hay que tener un contexto de por qué Pablo está abordando este tema de la unidad. Pues bueno, déjame contarte que la iglesia de Éfeso era una iglesia multicultural. Había muchos idiomas, había muchas maneras de ver el mundo, porque la iglesia de Éfeso se componía lo mismo de judíos que de griegos, que de romanos. Entonces, entender o tratar de hacer coincidir o de unir todos estos pensamientos era una cuestión muy difícil. Así que en esta segunda parte de la carta del apóstol a los Efesios, buscará de manera práctica cómo transmitir las enseñanzas que había propuesto en los primeros 3 capítulos de esta carta. Y la carta inicia de esta manera: yo pues, preso en el Señor. Pablo está narrando o está describiendo una situación que está viviendo, una situación terrible. Es decir, Pablo está dentro de una cárcel, tiene un custodio, tiene alguien que lo está vigilando todo el tiempo. Y esto, mi hermano, es muy complicado. Es muy complicado de entender porque uno pensaría que cuando está la problemática muy compleja no hay tiempo para buscar la unidad. Y esto es algo que podemos rescatar de estas palabras de Pablo. ¿Se puede usted imaginar buscar la unidad en medio de un conflicto, de una crisis? Bueno, pues Pablo va a estar en este contexto, hablando a una iglesia multicultural, pero atravesando un momento terrible de su ministerio. Yo, pues, preso en el Señor. Pero, ¿sabes? La construcción de esta frase en el idioma original también nos permite leerlo de otra manera. Pablo está diciendo también, o está diciendo al mismo tiempo esto: yo, pues, cautivo en el Señor, inmerso en el Señor. Esto es lo que Pablo está diciendo. ¿Ves qué hermosa es la palabra de Dios? Sí, hay un momento terrible que están experimentando hoy las iglesias, pero también cuando esas circunstancias se viven completamente arraigados en el Señor, esto nos da una perspectiva completamente distinta de todas las circunstancias. Pablo va a iniciar así el diálogo con esta iglesia que necesitaba estar unida. Después va a decir: os ruego que andéis. Estas dos frases son dos partes importantes de la teología de Pablo. En primer lugar, no va a imponerse como quien tenga un cargo muy grande, sino que él va a rogar, él va a suplicar. La actitud del apóstol Pablo no es la de un jefe,
sino la de un hermano que habla al corazón de otro hermano. Os ruego. Y después va a utilizar otro concepto que se va a repetir varias veces en la carta de los Efesios, que es andar, caminar. ¿Por qué? Porque este término de andar quiere decir vivir. Así Pablo lo que está diciendo en este momento es: yo, cautivo en el Señor, les suplico que vivan. ¿Ves qué hermoso es? Porque la vida en la fe no se vive de manera íntima, no es una cosa que se viva de manera aislada, quiero decir, sino que se vive en comunidad. Mientras vamos en el camino, mientras estamos haciendo nuestras cosas cotidianas, nosotros tenemos que vivir la fe. Yo les ruego que vivan, ¿verdad? Y después va a utilizar otro concepto: que vivan como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo, en el capítulo 1 principalmente, va a enumerar una serie de privilegios que adquirimos cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo. Todos estos privilegios son aquellos que nos dan cierta actitud delante del Señor, cierto peso en esta manera de vivir, y Él al contemplar estas cosas dice: vivan dignamente, vivan con esa responsabilidad, estén a la altura de todos los beneficios, de toda la gracia, de todo el amor, de todo el perdón que han recibido. Vivir con dignidad es tomar en cuenta la gran obra que Dios ha hecho en tu vida y ha hecho en mi vida, y vivir dignamente quiere decir vivir a la altura de eso, tener una responsabilidad de los demás, no únicamente de mí, sino vivir dignamente es vivir para todos, vivir en amor con todos. Y él lo complementa con algo interesante que aparece aquí en la traducción de Reina y Valera. Dice que nosotros tenemos una vocación, que vivamos con esa vocación y que vivamos también con ese llamado. En el español que ocupa en esta traducción parecen dos palabras distintas, pero cuando tú lees este pasaje en el idioma original vas a encontrar que comparten la misma raíz, se forman con las mismas letras. ¿Cuáles son estas letras? Las que compondrían la palabra iglesia. Es decir, que Dios nos ha convocado a todos para formar parte. Somos parte de un grupo que Dios llamó de manera especial. Así que Él está hablando de esta vocación, de esta dignidad, y enseguida va a enumerar una serie de cualidades que ayudan a la unidad al interior de la iglesia. Y voy a ir muy rápido porque son varias. Entonces, pon mucha atención. Estas son cualidades que ayudan a la unidad. La primera cualidad es la humildad. Si tú fueras un griego del siglo I, si hubieras escuchado esta palabra te sentirías muy humillado, pues el que usaba esta palabra buscaba lastimar o quitarle la dignidad a quien la escuchaba. Es muy interesante porque habla en el mismo contexto en el que Jesús habla en el Sermón del Monte, cuando dice que son bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué es esto, hermano? Quiere decir que una cualidad que ayuda a la unidad es tener esta humildad de saber que estamos en bancarrota espiritual, hermano. Que tú y yo merecíamos algo completamente distinto al amor y la gracia que hemos recibido del Señor. Al mirarnos en ese espejo que es la palabra de Dios, al contemplar la obra de Cristo en la cruz, tú y yo debemos sentirnos en esa bancarrota espiritual, que no tenemos nada que podamos ofrecerle a nuestro Dios. A esto es a lo que se refiere la humildad. Hoy nos hablan tanto de autoestima, mi hermano, pero la palabra de Dios dice que para que nosotros podamos vivir en unidad, tendríamos que entender que todos delante de Dios estamos en bancarrota.
La segunda palabra a la que se refiere el apóstol es la mansedumbre, con toda humildad y mansedumbre. Esto es una resistencia que vamos generando, mi hermano, usted y yo, conforme vamos madurando en el Evangelio. Cuando usted, mi hermano, ve en el otro, en la persona con la que comparte los domingos, como usted comparte con las familias, como usted comparte con otros creyentes de la iglesia local, si usted ve en ellos la imagen preciosa de nuestro Señor, usted está siendo manso. Pero mi hermano, si usted no logra reconocer en su hermano en la fe, en la persona con la que usted se reúne a alabar a Dios, la imagen del Dios Santo, la obra que Dios hizo, entonces usted tiene que empezar a hacer una reflexión sobre cuán manso se está comportando. No tiene que ver con la debilidad de carácter, no tiene que ver con el ser dejado, como decimos coloquialmente, no, tiene que ver con esta sumisión paciente frente a las ofensas. Que usted no junte malicia en su corazón, que usted no tenga deseos de vengarse. Esta es la mansedumbre a la que Pablo se está refiriendo. Y continúa diciendo, solícitos, soportándoos con paciencia, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Mira esto, la frase soportándoos con paciencia tiene que ver con algo o alguien que ha estado continuamente, que lleva mucho tiempo bajo presión. Esta es la palabra de Dios diciéndonos que la paciencia tiene que ver con tener esa resistencia. Ser paciente significa soportar por mucho tiempo el agravio. ¿Y de dónde podemos sacar usted y yo esta manera de tener paciencia los unos a los otros? Pues evidentemente en una reflexión interna y entender que Dios ha sido paciente con usted. ¿Se da cuenta? La palabra que se traduce aquí como paciencia tiene que ver con la longanimidad. Esta es una palabra muy larga del español, pero define precisamente a lo que se refiere esta palabra de paciencia en el original. Este sustantivo quiere decir que nosotros tenemos que soportar por mucho tiempo el agravio. Cuando usted y yo estamos pasando por momentos complicados, cuando a lo mejor no estamos de acuerdo con algún hermano en la fe, tenemos que echar mano de esta longanimidad. Cuando alguien nos ofendió, tenemos que echar mano de esta longanimidad, hermano. Así como Dios ha tenido paciencia con usted, así como Dios ha sido paciente para perdonarle una y otra vez, pues bueno, este es el ejemplo que nosotros deberíamos seguir para perdonar a nuestros hermanos. Cuando usted crea que la paciencia se le acaba, por favor piense en esto. Yo también he fallado y mi Señor me ha perdonado. Ahí usted obtendrá paciencia extra, una paciencia que surge del corazón de Dios. Y va a seguir avanzando diciendo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mire usted, la palabra solícitos tiene que ver con el tema de ser diligente. Cuando usted se esfuerza, cuando usted se esmera, cuando usted hace todo con tal de mantener el vínculo de la unidad, esto transforma todo, mi hermano. Pero a veces tenemos que reconocer que no somos lo suficientemente diligentes para guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Mire usted, nosotros tenemos que esforzarnos intensamente, mi hermano, para recuperar la unidad. No se trata únicamente de pasar por alto, sino ir una milla más, avanzar más, de modo que nosotros podamos
glorificar el nombre de Dios con nuestras actitudes. Es decir, para que tú puedas desarrollar una iglesia unida, tienes que esforzarte. Esto es a lo que se refiere la palabra de Dios con el ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto quiere decir que cuando tú te esfuerzas por mantener la paz, por guardar la unidad, estás respondiendo a ese llamado que Dios hizo al congregar a todos los hermanos en un mismo lugar, al crear la iglesia. Y termina el verso 4, aunque esta perícopa es un poco más larga, pero habla de un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Dice que es un cuerpo y un espíritu. Atención, esto es muy importante, hermano. Dios no creó una organización. Dios no creó un club. Lo que Dios hace cuando integra a los creyentes en una iglesia es un cuerpo. Y ni usted ni yo determinamos quién forma parte de él. Quien determina este llamado, como dice aquí al final del 4, que nosotros fuisteis llamados también en una misma esperanza de vuestra vocación. Este cuerpo, como dice el verso 4, un cuerpo y un espíritu. Así que mi hermano, todos formamos parte de este llamado que Dios hace a todos los creyentes de formar parte de un cuerpo. Más adelante va a hablar de los dones y de otras cosas que van a hacer que el cuerpo se desarrolle, precioso. Pero el principio es mantener la unidad de un cuerpo y un espíritu. Un cuerpo que Dios creó y un espíritu que convocó a todos los miembros de la iglesia, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Hermano, a usted y a mí nos espera la misma recompensa si somos fieles. A usted y a mí nos convocó el mismo Señor. Vamos hacia la misma dirección. Usted y yo queremos estar un día delante de nuestro Señor y tirar nuestras coronas delante de Él para alabarle y glorificarle. Ese día en que la iglesia, en que la novia estará delante del trono y ella estará alabando por siempre al Señor. Esta es la esperanza que compartimos, pero no es algo que surja de nosotros, sino algo que nace del corazón de Dios.